Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que nos siguen como todos los viernes a tu programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque vamos a tratar la nueva ley de amparo. Mario, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Es un gusto de nueva cuenta estar aquí para tocar efectivamente algunos nuevos temas, nuevos puntos que se trataron en esta nueva ley de amparo, que vamos a ver si efectivamente es una nueva ley de amparo. Y pues bueno, para eso tenemos, como todos los fines de semana, todos los viernes, un especialista que nos va a tocar precisamente este tema. Tenemos a mi izquierda al maestro Alonso López Valentín. Maestro, gracias por acompañarnos. Bienvenido, muchas gracias al programa. Siéntase a gusto, siéntase como en su casa. Gracias a ustedes por la invitación y pues en lo que yo pueda coadyuvar a la información que pueda aportar al auditorio, con todo gusto. Sabemos que los temas en la nueva ley de amparo son muchas las figuras que incluyen esta reforma, pero vamos a tocar algunos temas, algunos tópicos, pues, todos son importantes, pero que de alguna manera son de interés general. Recordemos que el 2 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente la nueva ley de amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También recordemos que estas reformas debieron haber salido desde octubre, desde el año 2011. Estamos hablando que tiene un año y medio de retardo que salieron estas reformas que se publicaron, bueno, o se tardaron en publicarse efectivamente en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, algunos de los puntos que incluye esta reforma, maestro, es que el amparo puede promoverse no solamente por violaciones constitucionales, sino que también se puede promover cuando se hayan violado derechos previstos en los tratados internacionales. Recordemos también que el 10 de junio del 2011, 6 de junio de 2011, se realizó la reforma constitucional sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se modificó, se reformó el título primero, capítulo primero de la Constitución, de ser garantías individuales a derechos humanos, de los derechos humanos y sus garantías, y también previene que, bueno, los tratados internacionales que suscriba el Estado mexicano, suscrito y ratificado, serán también al parejo de la Constitución, el mismo rango constitucional. ¿Qué repercusión tiene con este punto que acabamos de mencionar en la nueva ley de amparo? Bueno, yo estimo que la implicación de la nueva ley de amparo respecto a los derechos humanos lo que hizo fue adecuar las circunstancias sociales que incluso matizan a la sociedad respecto del reconocimiento de los derechos humanos en México. Sabemos que México está un tanto rezagado en esa materia. Afortunadamente, constitucionalmente se les ha reconocido, están consignados ya los derechos humanos en la Constitución como parte de la tutela por parte del Estado, de su protección, y la ley de amparo lo que hace es armonizar esa reforma constitucional para los efectos de protección de esos derechos humanos. Ese es un plus que trae la ley de amparo nueva respecto de la anterior derogada. ¿Esta ley es integral con la Constitución? ¿Nace de esas reformas? Bueno, en base a ellas se modifica la ley de amparo. Yo creo que no. La inquietud sobre la creación de la nueva ley de amparo ya tiene muchísimos años. Ha habido muchísima discusión al respecto. Hay bastante debate en las cámaras. Así es, pero incluso antes. En la academia. Los propios catedráticos, los propios juristas tenían la intención ya de renovar y de crear una ley nueva. Algunos se oponían y decían que era suficiente solo reformar algunos artículos respecto de ella. Sin embargo, yo estimo que la nueva ley de amparo es benéfica para los fines propios de la institución, que salvaguarda los derechos fundamentales de los seres humanos. Siento que le quedaron algunas cosas vacías a la ley de amparo, otras en las cuales yo advierto alguna incongruencia incluso respecto de los mismos postulados que se establecen en la Constitución relacionados con los derechos humanos.
Y sobre ese aspecto me gustaría hacer alguna precisión antes de contestar tu pregunta, Mario. Cuando hablamos del juicio de amparo tradicional, anterior a la reforma, hablábamos de que este permeaba por uno de sus principios, que era el principio de estricto derecho. Se dice que con la reforma o con la nueva ley de amparo se extingue el principio de estricto derecho. Yo no estoy tan cierto de eso, porque si advertimos que el principio de estricto derecho estriba en que el juzgador única y exclusivamente puede analizar la violación a la luz de los argumentos del propio quejoso, y con el postulado de derechos humanos debería ser una protección amplia, una revisión generosa por parte de las autoridades federales. Sin embargo, advertimos que sigue subsistiendo la suplencia de la queja deficiente. Si el amparo fuera como se piensa, que es amplio y generoso en la protección de los derechos humanos y de las propias garantías constitucionales, no habría necesidad ni razón de ser del artículo que previene la suplencia de la queja deficiente. Pero más aún, yo siento que existe alguna tutela de más en la propia ley de amparo, porque se crea una hipótesis específica por lo que hace la suplencia, tratándose de personas de escasos recursos. Eso es yo creo que el fin es noble, pero siento o estimo que no tenía por qué hacerse una distinción entre las personas con escasos recursos y las personas que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque entonces ya no hablamos de una universalidad de derechos humanos. Entre esas existen muchísimas otras incongruencias, que yo, en mi punto de vista, considero que no debieron de haberse integrado a la ley de amparo y hacerla congruente con la propia reforma constitucional a los derechos humanos. Por lo que hace la pregunta del licenciado Juan Mario, efectivamente, hablando de una declaración general de inconstitucionalidad, efectivamente también se rompe con uno de los principios tradicionales del juicio de amparo, que era el de la relatividad de las sentencias. Bajo ese supuesto, únicamente aquella persona que hubiese promovido el juicio de amparo se le podía beneficiar con la la protección constitucional por parte de las autoridades federales. Sin embargo, con la declaratoria general de inconstitucionalidad que se le posibilita a la Corte, se extiende la protección a todas aquellas personas que caigan en los supuestos normativas de la norma que ya ha sido declarada inconstitucional por la propia Corte. En materia tributaria. Claro. Y eso me parece. Eso me parece muy. Bueno, de entrada de materia electoral no es competente. Sí, los actos en contra de autoridades electorales, el amparo es improcedente, efectivamente. Así es. El control de la convencionalidad, ¿la ley de amparo lo recoge? Efectivamente, yo creo que incluso al margen de que estuviese posibilitado en la ley de amparo, existen tratados internacionales que vinculan a las autoridades al control de convencionalidad. Sin embargo, yo advierto un problema práctico por lo que hace a esa situación. Yo he tenido conocimiento de algunos casos en particular, y no individualizo para evitar suspicacias posteriores, pero yo tuve conocimiento de un asunto en el que un juez, aplicando un tratado internacional, lo ajustó de forma benéfica a los intereses de un particular y fue sancionado por ese supuesto por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Eso me parece un tanto incongruente porque se estima que existe algún interés por parte del juzgador. Por eso nuestros propios juzgadores muchas ocasiones tienen temor en ser generosos en la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Regresemos al tema de la suplencia, que es, yo creo que uno de los aspectos más estimativos incluso de la ley de amparo derogada. En la fracción sexta del 76 bis de la ley derogada, establecía que el juez tiene la facultad de suplir los conceptos, de suplir la queja cuando existiera una violación manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa al quejoso. ¿Cuándo se ha visto que un juez o un tribunal hubiese ejercido esa facultad en forma ordinaria, vamos a decirlo? Estimo que sí debe de haber algunos casos en los que se haya hecho, pero en la generalidad de los casos, ¿qué es lo que piensan nuestros tribunales federales? Si no lo dijo, pues ni te metas.
¿Por qué? Porque se estima que podría haber algún interés y se crean suspicacias en relación a que si el juzgador tuvo o no algún interés en el asunto. ¿Cómo no? Entonces yo creo que también nos falta depositar confianza en nuestros tribunales federales. Yo creo que ellos están muy bien, ellos normalmente son muy honestos en sus criterios, pero nos hace falta eso, creer en nuestros tribunales, ¿no? Maestro, en la ley también se amplía la protección a la esfera jurídica del quejoso, porque ya no nomás son actos de autoridad por acciones, sino también ahora da la probabilidad de interponer juicio por omisiones. Es correcto. Por omisiones de la autoridad, un dejar de hacer de la autoridad. Sí, mira, bueno, esto no es novedoso, vamos a decirlo, en el foro, en la práctica. Esta es una cuestión que ya había establecido nuestra Corte en diversos criterios. Debemos de entender que la conducta de la autoridad puede ser por una acción o una omisión. Ahora lo que se hace es consignarlo en forma textual en la ley. Y también me parece muy correcto, es decir, la ley es un poco más clara respecto de la aplicación misma. Y en las sentencias de amparo saldría condenada esa autoridad a hacer tal o cual hecho que dejó de hacer, siempre y cuando sea violatorio de derechos humanos, condicionan esa omisión. No solo de derechos humanos, sino incluso de garantías constitucionales. Constitucionales. ¿No? Así es. Está acotado ahí, vaya, digamos. Así es. Ese aspecto es muy relevante en la nueva ley de amparo, la cuestión de la ejecución de las sentencias. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más clara que se simple. puede. Anteriormente existía, una vez que se concedía un amparo, se requería a la autoridad para que diera cumplimiento en los términos en los que se había concedido el amparo. Pero las sentencias de amparo a veces no eran muy claras y dejaban pie a que la autoridad cumpliera de alguna forma lo que creía pertinente. Decían, en atribución a su jurisdicción, ¿no? Decían, bueno, con libertad de... Con plenitud de jurisdicción. Así decían. Y puede ser que así sea, pero entienden una cosa en muchas ocasiones diferente a lo que en realidad se concedió el amparo. Pero existían dos formas de obligar a la autoridad responsable a que diera cumplimiento. Una de ellas era, pues, una vez que la autoridad de amparo, una vez que la autoridad de amparo declaraba cumplida la ejecutoria y el quejoso no estaba de acuerdo con él, procedía un incidente de inconformidad, que en todo caso se iba a la Corte, o conocía a la Corte. Sin embargo, la Corte estableció algún criterio por ahí que, para el efecto de tener por cumplida una sentencia, solo era necesario o suficiente que la autoridad responsable diera cumplimiento al núcleo esencial de la obligación del fallo constitucional. En amparo directo, para la Corte era suficiente que el tribunal responsable dejara sin efectos o dejara insubsistente la sentencia había constituido el acto reclamado. Y en forma general, pues que analizara que se habían cumplido con los lineamientos del ejecutorio. Y decía, ya cuando tratándose de la exactitud o inexactitud del fallo constitucional, existía el recurso de queja por exceso o por defecto. Actualmente, en la nueva ley, desaparece la queja por exceso y por defecto. ¿Y qué pasa? Ahora se obliga al juez distrito o a la autoridad de amparo a que analice de oficio o bien a petición de parte mediante un incidente cuáles son las formas en las que debe de cumplirse esa ejecutoria. Pero aún más, nos vamos atrás, cuando se concede el amparo se le vincula al tribunal a precisar los efectos por los cuales se concedió la protección constitucional. ¿Por qué lo que se solicitó? Es que antes no era tan claro. Desaparece entonces la figura del amparo para efectos, era muy común. Nosotros, por ejemplo, en materia penal, de repente un auto de formal prisión nos concedían el amparo, pero para efectos, y la autoridad responsable volvía a emitir el nuevo acto y era casi los mismos términos, era lo mismo, nada más lo único que hacía perfeccionaba o cambiaba algunas cuestiones jurídicas. Eso era tratándose de los amparos para efectos, tratándose de motivación y fundamentación. Pero yo no creo que desaparezca el amparo para efectos, yo creo que incluso sigue existiendo y ahora con mayor ahínco. ¿Por qué? Ahora se concede el amparo para efectos determinados y específicos. Eso es lo importante. Ya no se le deja a la autoridad que cumpla como él cree que puede cumplir, sino que debe de establecerse en la ejecutoria los puntos sobre los cuales debe de dar cumplimiento. Yo alguna vez me fui en queja y nos regresaron la resolución dictando a la autoridad responsable en qué términos prácticamente tenía que haber sido dictado eso. Ahora ese es el objeto del incidente. Y una vez que se determine eso y se solicite o se requiera la autoridad del cumplimiento, la autoridad de amparo emite ahora sí ya una resolución declarándola cumplida y contra esa resolución procede, ahora se llama recurso de inconformidad, antes era un incidente, y que conoce la Corte.
Ahora la Corte tiene facultades más amplias para determinar si está no solo cumplida, sino en forma exacta o incompleta. Es decir, por eso es que desaparece el recurso de queja por exceso o por defecto. Yo creo que es uno de los aciertos más importantes de la ley de amparo, porque acota la ejecución de las sentencias, el cumplimiento de las sentencias de amparo, que en realidad eran muy tediosas en la práctica, ¿no? También tenemos que una de las figuras que se encuentran en esta nueva reforma en la ley de amparo es que se puede promover, se solicita la protección no solamente a las personas individuales, sino también a intereses colectivos. Sí. Aquí en esta reforma puede beneficiar a los consumidores, a los que defienden el medio ambiente, o sea, todas aquellas cuestiones de carácter difuso. Hay un principio difuso de la constitucionalidad que menciona precisamente esta reforma. Sí, claro, incluso eso tiene mucho que ver con lo que antes se estimaba era el interés jurídico. Ahora se posibilita, se va más allá, general, ¿no? El interés legítimo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es muy loable hablar de esto, porque muchas de las causas de improcedencia de nuestro juicio de garantías tradicional estaban imposibilitados porque muchos ciudadanos, muchos gobernados, carecíamos de interés jurídico. El interés legítimo y el interés simple, y menos en el interés simple, ¿no? Ese definitivamente ahora está excluido en forma textual de la ley de amparo, ya ni siquiera existe discusión para eso. Pero el interés legítimo yo creo que es un avance importante en la reforma y que ya se ve determinado incluso con algunos aspectos en los criterios de nuestro máximo tribunal. Yo creo que sí, hablar de derechos difusos o derechos colectivos tiene que ver mucho con la protección de la colectividad y de la protección de los derechos humanos. Hay todos unos tratados sobre derechos difusos y derechos colectivos. Bueno, el derecho colectivo, pues, nada más en ciertos sectores reconocidos, obviamente, y los derechos difusos van más allá. Así es. Ahora esta nueva ley de amparo va a esa protección, va encaminada a eso, a la protección de los derechos difusos. Sí, incluso hay algunas cuestiones que yo creo que tenemos que hacer en forma analógica. El agravio personal y directo del que se hablaba antes tenía que ver mucho con el interés jurídico. Ahora, con la inclusión de los intereses legítimos, se rompe un tanto cuanto con ese principio y se posibilita a los gobernados, pues, incluso desde la perspectiva de los derechos humanos, una afectación a mis derechos humanos. Hablemos de un ejemplo. ¿Existe la forma del amparo por adhesión? Disculpa que te interrumpa, claro. Maestro. No. ¿En ese sentido es por adhesión? No, el amparo adhesivo es una cuestión diferente y trataré de explicar. Los recursos ordinarios normalmente siempre tenían una contraparte, un contrapeso. Hablemos de la apelación y la apelación adhesiva, de la revisión y la revisión adhesiva, pero no existía un amparo adhesivo, que eso desde mi perspectiva pues siempre fue necesario, porque el quejoso que promovía su juicio de garantías pues invocaba sus violaciones, invocaba más bien sus conceptos de violación, se estudiaban, y lo único que le quedaba al tercero perjudicado, ahora tercero interesado, era formular alegatos que de ninguna forma vinculaban al tribunal a resolver sobre los mismos. Actualmente el amparo adhesivo tiene varias finalidades. Una de ellas es posibilitar también la garantía de audiencia del tercero interesado, para el efecto de que mejore los razonamientos de la resolución que le beneficia, pero aún más le vincula ahora a invocar las violaciones procesales que pudieran trascender al resultado del fallo y que en un subsecuente amparo pudieran ser, ya no pudieran ser revisadas, es decir… Digo, ya es parte ahora sí, ya es casi parte, digámoslo así, el tercero es parte, ¿no? interesado. Y además es casi obligatorio, obligatorio, porque si el quejoso promueve su amparo y el tercero interesado no promueve un amparo adhesivo, si le conceden el amparo al quejoso original por violaciones procesales y se ordena que se substancien y se solucionen esas violaciones procesales, si esas le perjudican al tercero interesado en el primer amparo, ya él no puede invocar violaciones procesales en un amparo principal. Es decir, esas violaciones quedan ya totalmente resueltas. Así es. Precluyen su derecho para hacer valer violaciones procesales. Por eso es importante, y le digo casi obligatorio,
interponer ahora ya un amparo adhesivo. ¿En qué momento procesal se puede interponer? Una vez que conozcas que, una vez que conoces ya que tu contraparte promovió un amparo principal, la ley te otorga un término para que una vez que se admita, tú tengas, no recuerdo el plazo, me parece que también son 10 o 15 días, para que tú presentes tu amparo adhesivo. Otro punto también que se maneja en esa reforma es que no se va a otorgar la suspensión del acto de autoridad contra el que se interpone, contra el que interponga el amparo, cuando se afecte de manera significativa el interés público. Y más adelante menciona que va a suceder, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones o cuando se trate de establecimientos de juegos o sorteos. Mira, yo creo que todas esas reglas, y yo creo que debemos de ser acordes con nuestra jurisprudencia que ha establecido nuestro Tribunal Federal. Nuestra ley de amparo es una ley reglamentaria de 2 artículos constitucionales. Sin embargo, en realidad, quien ha tenido la labor y la carga de reglamentar la ley o la institución del amparo ha sido la Corte. Gran parte de las reglas que están ahora en la nueva ley de amparo son producto de la propia jurisprudencia que ha establecido nuestro máximo tribunal. Los supuestos que tú dices donde se afecta el interés público y el orden social ya fueron recogidos anteriormente por nuestro máximo tribunal. Lo único que hicieron fue recoger esos criterios y llevarlos a la ley. Obviamente eso es loable porque ahora, pues los que no estamos muy familiarizados con la jurisprudencia, podemos checarlo directamente en la ley. Antes pero era... sí se niega ya la suspensión del acto reclamado. Cuando el acto en sí, por ejemplo, en las telecomunicaciones, cuando el Estado quiere licitar a un tercero, era muy dado que las televisoras interponían un juicio de garantías en contra de esas licitaciones porque decían ellas que les afectaba. Sí, claro, es improcedente la suspensión en contra del catálogo que establece taxativamente la ley de amparo. Pero ahora sí que hay un pero. Dice la ley, la nueva ley, que en casos excepcionales podrá otorgarse atendiendo algunas circunstancias que establece sí, es la cierto. Corte. Así es. ¿Sí? Y el catálogo es muy claro y me parece también muy razonable para el efecto de que tú como quejoso sepas en qué casos de entrada se te va a negar la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados. O sea, realmente sí la reforma sobre derechos humanos, hay una lista que no enumera todos los que son los derechos humanos, el artículo 29 constitucional. Hay algunos derechos humanos que también se encuentran dispersos en la misma Constitución. Sí tuvo una repercusión, al igual con la reforma del 18 de junio del 2008 respecto al sistema de justicia procesal penal acusatorio. O sea, sí tiene de alguna manera, tuvo el impacto en esta nueva ley de amparo. Sí, se recogen incluso muchísimas cuestiones en la nueva ley de amparo respecto de los principios de los juicios orales. Sí es cierto, incluso tan es así que lo toman en cuenta que en los transitorios se hace alusión a que cuando se refiere a los juicios orales tendrá que establecerse que en los estados en los cuales no se ha implementado el sistema deberá de estarse en todo caso pues, en lugar del auto de vinculación al auto de formal prisión o al auto de sujeción a proceso. Sí lo aborda y finalmente no perdamos de vista que esta ley de amparo es una ley procesal. Así es, finalmente. Entonces lo que hace es regular las instituciones que en todo caso maticen o posibiliten la actuación de la autoridad en cada una de las entidades de acuerdo a sus propias instituciones, ¿no? Liceo, por último, quiero que nos platiques la anécdota que en alguna ocasión nos platicaban en la facultad, que había quien incluso había concedido una concesión, una suspensión del acto reclamado en un papel, en un pedazo de papel, porque decían que cuando estaba en peligro la vida, la libertad de una persona, no importaba el medio y que, bueno, era muy comentado ese pasaje. Pero esta nueva ley establece que se puede interponer el amparo a través de firma electrónica. Es algo claro, que va con la tecnología, algo innovador. No, y además algo muy plausible, porque de esa forma yo creo que se posibilita a los gobernados acceder de forma más rápida, así es, más eficiente al acceso a la protección constitucional. Sí, así es.
es un avance, yo creo que impresionante, aun cuando esto ya estaba operando por medio de la firma electrónica, por medio del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora posibilitarlo en la propia ley, yo creo que es un avance inmenso, ¿no? De hecho tenemos también, por ejemplo, las denuncias vía electrónica por internet. Pero, bueno, la ratificación. Aquí en este supuesto pues tiene que haberla, ¿no? Habrá que ratificarse. Por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que incluso nuestro Tribunal Superior o nuestra Corte tendrá que ir acotando y delimitando de acuerdo a sus criterios, que no se alcanzan a ver muy claros en la ley, ¿no? Como todas las cuestiones que se realizan o que Como todas las reformas. siempre tienen alguna Un recoveco. algún recoveco que hay que llenar, que hay que arreglar, y yo creo Que hay que la Corte- interpretar y la Corte es la encargada Así de es. los litigantes al momento de, bueno, De llevar el asunto, de llevar sí. los asuntos de el día a día, interponer sus juicios, pues se van a ir encontrando las virtudes, bondades o desventajas. Hoy, por ejemplo, en la tarde tuvimos un foro sobre la reforma laboral en México, su repercusión en el Distrito Federal, y bueno, los académicos, los catedráticos de la UNAM, los funcionarios, fue la nueva presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con estas nuevas reformas que se han dado a nivel federal y a la misma Constitución, pues nos comentaban que poco a poco, de hecho tiene pocas semanas, meses que entraron en vigor, no se alcanza a formar un criterio uniforme. Es precisamente al momento de llevar los procedimientos, de llevar los procesos, de llevar los juicios en materia de amparo, la suspensión provisional, la suspensión definitiva, en fin, toda la serie de figuras que poco a poco van a hacer que la Suprema Corte, que las diferentes autoridades se vayan formando un criterio uniforme para así tener una uniformidad al momento de dictar sus resoluciones, porque al fin y al cabo, cuando uno como abogado postulante lleva a cabo un asunto en que va a recaer al final el resultado es con el cliente, y el cliente realmente pues no sabe sobre las reformas. Somos precisamente los abogados, la autoridad, las partes interesadas en el juicio, en quienes va a recaer precisamente estas reformas. Yo creo que es una tarea de toda la sociedad, ¿no? Para que cualquier institución jurídica funcione se requieren de esfuerzos y colaboración de todos los sectores de la sociedad, de todos. No solo de parte de las autoridades, porque sería muy injusto que solo las autoridades fueran las que llevaran a cabo o posibilitaran la aplicación de la ley. Yo creo que nos toca a todos los sectores de la sociedad. No, y además las autoridades, el personal, la infraestructura, el material humano, pues no alcanzaría. Tenemos un rezago en juicios. En las instituciones mejores resultados darán a todos los ciudadanos. Eso es inequívoco. Maestro, ya le he hecho una última pregunta, pero le quiero... ¿Qué pasa con el recurso de revisión? Incluso ya hay posibilidades de interponerse en el amparo, que era un instancial. Ahora ya parece que la revisión le dan cabida a en esta nueva ley. No. ¿Queda igual el recurso de revisión? El recurso de revisión no tuvo, desde mi perspectiva, un cambio sustancial. El recurso de revisión, tradicionalmente, procedía en amparo indirecto ante los tribunales colegiados. Instancial. Así es. Y en el amparo directo, en forma muy limitada ante la Corte, tratándose de supuestos de inconstitucionalidad de leyes, de interpretación. Bajo esos supuestos, sería imposible que la Corte se pudiera ocupar de la cantidad de recursos de revisión que se interpondrían en contra por cuestiones de legalidad. Y que tuviera que conocer la Corte. O sea, caeríamos en lo mismo que pasaba en los años 40, 50, donde la Corte pues tenía muchísimos asuntos y el rezago era impresionante. De hecho, yo creo que esa fue la razón por la cual la Corte desestimó el recurso de revisión tratándose de cuestiones de legalidad y las delegó en los tribunales colegiados, la creación de los tribunales colegiados. La Corte resolvía todo antes. Eso ya no es posible. Eso no es posible. Así es. No, la Corte seguirá teniendo sus funciones en los términos que le posibiliten no llenarse de trabajo. Estamos hablando de que se trata de 11 ministros, 11 ministros para resolver toda la carga de trabajo. De México. Pues sería un trabajo brutal. Sí.
Pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Sabemos que los tópicos que contiene esta nueva ley de amparo son bastantes. Son nuevos. Son nuevos, entonces es materia de estudio, es materia de analizarlos uno por uno. Es solamente fue un bosquejo amplio. Y pues les agradezco mucho la invitación y pues les reitero, con mucho gusto estoy aquí tratando de coadyuvar a la aplicación pues en lo que yo pueda de la nueva ley, tratando de dar alguna opinión. Por acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Les queremos agradecer a nombre del Liceo Mario Mondragón, de un servidor, maestro. Gracias por acompañarnos y recibirlo la próxima semana en la siguiente emisión de Pregúntale a tu abogado. Muchas gracias, muy buenas noches.